oración pola unidade dos cristianos, pois ten un acontecemento moi importante que celebramos, que é a promulgación do credo de Nicea, o cual nos invita pois a pedir ao Señor que sexamos un humildes e xogos con maior intensidade. Neste marco, pois, celebramos estas xornadas nas que tamén queremos que nos sirvan como un impulso á programación diocesana de pastoral neste ano xubilar que estamos vivindo, que nos axuden tamén a renovar a nosa esperanza nuns momentos e nuns tempos complicados e onde a veces as circunstancias nos fan perder un pouco o horizonte, e recoller e retomar novas forzas para sair a propoñerlle a boa nova da nosa fe a todos aqueles que encontremos no camiño da nosa vida. Eu agradezco ao Liceo, pois, unha vez máis, a súa acollida desta semana con tanta solicitude e con tanto cariño como eu fan sempre, e a todos ustedes, pois, o esforzo por vir a participar nestas xornadas que no fondo é o que máis nos anima, pois, a seguir levándoas a cabo ano tras ano. E esperamos que, coa axuda e colaboración de todos, podamos seguir moitos anos máis. Paso a palabra, pois, ao señor Obispo para que ele inaugure estas 16ª xornada de teoloxía. Buenas tardes a todos, gracias por la vosa presencia. En primer lugar, quisiera, como siempre, dar las gracias porque a esta hora de la tarde, me decían los del Liceo, hay siempre un grupo de personas fieles que asisten a este encuentro, a esta semana de teología. Como dice el señor Vicario, es la 16ª semana de teología. Procuramos que a lo largo de estos 3 días, porque el cuarto ya es más bien litúrgico, procuramos que de algún modo las conferencias, los ponentes, respondan a aquellas inquietudes o a aquellos problemas que estimamos están, diríamos, en el corazón de la Iglesia en este momento. En el corazón de la Iglesia hay muchísimos problemas. Por utilizar la palabra problema no en el sentido habitual, sino en el sentido filosófico. Es decir, problema como cuestión, problema como asuntos que nos inquietan y que nos preocupan. Entender bien, por tanto, el concepto de problema. Aquí nos vamos a encontrar a lo largo de estos días, de estos 3 días, 3 cuestiones que debemos de planteárnosla todos, y comenzamos por una, la va a presentar el ponente, y no me atrevería a presentarlo yo, porque evidentemente me traicionaría seguramente el corazón, porque a don Javier García nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que era un chiquillo, ahora sigue siendo un jovencísimo sacerdote. Pues bien, una de las cuestiones que nos estamos planteando de una manera viva a todos los niveles en la Iglesia en España, y por tanto también nosotros en Ourense, es el primer anuncio. El ponente de hoy nos ofrece no solamente el primer anuncio, sino el interrogante. Veamos a ver a dónde nos lleva. Y como nos encontramos dentro del marco del año jubilar ordinario 2025 convocado por el Santo Padre Francisco, es normal que también esté presente el año jubilar. Mañana estará con nosotros el señor obispo de Mondoñedo, que nos va a hablar de cómo podemos, con ocasión de este año jubilar, reavivar la esperanza y cómo esa esperanza tiene una serie de signos que tenemos que revitalizar en nuestra existencia como hombres y mujeres de la Iglesia. Y por último estará con nosotros ya muy amigo de esta comunidad que peregrina por la diócesis de Ourense, que es el arzobispo primaz de Braga, don José Manuel García Cordeiro. Perdón, sí, Cordeiro. Pensé que era Cordero, no Cordeiro. Está muy vinculado con nosotros, estuvo ya en varias ocasiones aquí, y siempre que le pedimos que se haga presente en Ourense, lo hace con gusto. Él es un experto en liturgia, y por tanto nos va a hablar de ese aspecto, diríamos, de la liturgia que también discurre a través de la bula del Santo Padre Espes non confundit, la esperanza no defrauda. Muchas gracias. Ustedes no han venido a escucharme a mí, sino que han venido a escuchar evidentemente al ponente que tenemos con nosotros, y se encargará don Francisco, Fran, el vicario de Laicos, Familia y Vida. Estos
anda muy rápido. Yo tengo que ir más despacio en algunas cosas. Laicos, Familia y Vida presentará al ponente de esta tarde. Muchísimas gracias a todos vosotros y no os desaniméis, que mañana tenemos otra jornada intensa. Pues como nos decía don Leonardo, esta primera conferencia, esta Semana de Teología, este año jubilar 2025, corre a cargo del reverendo don Javier García Rodríguez, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que nació en A Coruña en el año 1980. Allá vive su niñez y su adolescencia, y terminados los estudios de BUP y de COU, pues tiempo en el que se plantea su vocación sacerdotal, entra en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, donde durante los 3 primeros años de formación tiene como formador al que hoy es nuestro maestro, don Leonardo. Por eso hablaba antes de la estrecha relación que tiene pues, don Leonardo con don Javier. Una vez que es... No es de cortesía interrumpir, pero que conste que yo no lo invité. En el año 2005 es ordenado sacerdote y empieza su labor pastoral como formador y como director espiritual del Seminario Menor de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, donde coincide también con don Leonardo en esa etapa. De hecho, venía hablando antes con don Javier, que dejaron el Seminario Menor en el mismo año, don Leonardo y él, en el año 2012, don Leonardo, porque viene como obispo para Ourense, y Javier García pues, es nombrado delegado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, aunque ya desde el año 2006 ejercía como subdelegado. Y ahora recientemente, en noviembre del año 2023, es decir, lleva poco más de un año, el arzobispo le ha nombrado delegado para el primer anuncio. Eso que, como nos dicen, está tan de moda, pero es tan necesario. Don Javier es un apasionado por la pastoral con los jóvenes y por los métodos de nueva evangelización y de primer anuncio. Ha sido organizador de múltiples peregrinaciones y eventos para jóvenes en la Archidiócesis de Santiago de Compostela y también en las diócesis gallegas. El último evento, así con importancia, podemos decir que ha sido encabezar la organización de la peregrinación europea de jóvenes con motivo del último Año Santo compostelano. En la actualidad forma parte de la Comisión Episcopal, de la Subcomisión de Juventud, de la Conferencia Episcopal y también de la Comisión para la Evangelización y el primer anuncio y catequesis de la Conferencia Episcopal. Por ello, creemos que tiene formación y, ante todo, experiencia suficiente para poder presentarnos esta ponencia en este primer día. El primer anuncio, una boda. Pues vamos a ver qué respuesta nos da el ponente a esta pregunta que él mismo nos hace. Muchas gracias. Sí, voy a intentar hablar de pie para que sea también un poco más ágil la presentación y también para que podáis ir siguiendo la presentación. Vale, si queréis Frank estar abajo más... Perfecto, se queda arriba conmigo. Bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación y también voy a intentar un poco abrir este horizonte del tema del primer anuncio, que como todos los temas que son moda eclesial, generan a veces muchas resistencias, digamos, ¿no? Porque a veces nos incomodan o nos hablan de unas cosas casi como que vendría a ser la solución, ¿no?, a nuestra pastoral. No lo veáis como eso, sino que lo veáis como un gran regalo que en este momento estamos viviendo en la Iglesia, al recuperar el primer anuncio. Vale. La ponencia de hoy va a ser muy sencilla. Voy a comenzar haciendo 3 aclaraciones y en la segunda parte voy a hablar de las 8 necesidades del primer anuncio. A medida que vayamos avanzando, se irá explicando también qué es el primer anuncio, en qué consiste, cuáles son sus acentos. Vale. Primero vamos con las 3 aclaraciones, porque es muy importante esto de las 3 aclaraciones.
La gente se hace mucho lío. Dice, entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Nueva evangelización? ¿Anuncio? ¿Primer anuncio? ¿Evangelización? ¿De qué se trata esto, no? Porque además luego la nomenclatura en las diócesis hacen delegado de nueva evangelización, vicario de anuncio, delegado de primer anuncio, un poco como hay mezcla de todo, ¿no? Entonces la gente no sabe bien, a ver, ¿esto de qué se trata, lo del primer anuncio? ¿Es el tema de la nueva evangelización? ¿Es un tema distinto? ¿De qué se trata esto? Bueno, poco para centrarnos. Pablo VI, en su carta Evangelii Nuntiandi, dice en el número 14 que la Iglesia existe para evangelizar. Esa es la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Esa es su misión, ¿no? ¿Qué sucede? Juan Pablo II da un paso más allá y no habla ya de evangelización, sino que habla de nueva evangelización. ¿A qué se refiere Juan Pablo II? En el año 83, cuando habla ya en República Dominicana, en aquel congreso del CELAM, él les dice que esta nueva evangelización para los países de antigua cristiandad necesita de un nuevo ardor, de una nueva expresión, de unos nuevos métodos. Comienza a hablar de nueva evangelización en estas claves, ¿no? Ya no es necesario solo la evangelización, sino algo nuevo en los países de antigua cristiandad. Benedicto XVI da un paso más. Benedicto XVI, que fue hasta profético él en su visión sobre el tema de la nueva evangelización, pone en marcha un sínodo para que en la Iglesia se hable de este tema. También pone en marcha en aquel momento un pontificio consejo de la nueva evangelización para que se lleve a cabo esta nueva evangelización. Y finalmente el Papa Francisco da un paso más, que es aquí quizás donde entra el tema del primer anuncio. En una carta, la primera que escribe a la Iglesia, después de Lumen Fidei, que fue una carta, bueno, que como sabéis fue hecha a 4 manos con Benedicto XVI, pero su primera carta propiamente, ya de su pontificado fuerte, un poco donde él marca líneas y directrices, Evangelii Gaudium, ahí él nos habla del primer anuncio. Y en el número 164 dice una cosa muy tremenda. Dice el Papa Francisco que todo intento de renovación eclesial pasa por situar el primer anuncio en el centro de nuestra acción pastoral. De repente ya habla del primer anuncio como algo fundamental para la nueva evangelización y que además lo tenemos que situar en el corazón de lo que hacemos en la Iglesia. Para que os situéis un poco, ¿vale? ¿De qué va esto? Nueva evangelización, primer anuncio, ¿de qué se trata? Segunda aclaración. ¿Por qué recuperamos ahora el primer anuncio? Mucha gente diría, bueno, pues porque ahora viene menos gente a la Iglesia, somos menos, tráeme jóvenes. La gente cuando me ve normalmente me dice tráeme jóvenes. Casi todo el mundo me lo pide, ¿no? Porque yo como trabajo con jóvenes, dice tráeme jóvenes. Pues como una mercancía, ¿no? Y un poco en la Iglesia a veces funcionamos así, hace falta jóvenes, hace falta gente en la Iglesia. El primer anuncio no va de esto. La motivación no es una motivación sociológica, porque seamos menos, porque falte gente, sino que la verdadera motivación es una motivación teológica. El mandato de Jesús fue ir y anunciar el Evangelio. ¿Qué sucede? Que nosotros en países de antigua cristiandad nos hemos acostumbrado a que la gente no solamente fuera, sino que creciera como cristiano. Y ahora eso no sucede. En aquel momento no necesitábamos anunciar o recuperar el primer anuncio, simplemente cuidando de la gente, pastoreándola, la gente ya crecía en la fe, ¿no? A nivel social, educativo, en la familia. Y ahora eso es una fractura, ahora eso no se da, ¿no? Por eso la motivación de recuperar el primer anuncio no es una motivación sociológica de números, sino que es una motivación teológica, porque es un mandato expreso de Jesús, que nos hemos enfriado, hemos dejado de hacerlo. Y en tercer lugar, y este es un convencimiento mío personal que tomo del Papa Francisco. El Papa Francisco dice, como os decía antes, Evangelii Gaudium 164, dice él, que todo proceso de renovación eclesial pasa por recuperar el primer anuncio, situarlo en el centro de nuestra acción pastoral. Mucha gente ahora habla de conversión pastoral. Vamos a hacer conversión pastoral, renovación pastoral. Y a veces lo hacemos de forma cosmética, cambiando los términos que usamos, ¿no? Catequesis de nueva evangelización, pastoral de nueva evangelización. Y seguimos haciendo lo de antes, pero con términos nuevos. El Papa incide
en que es necesario que el primer anuncio esté en el centro de nuestra acción pastoral. O sea, no que sea una cosa más, sino que esté en el centro. Bueno, estas son las tres primeras aclaraciones. Acordaos, lo primero, para diferenciar primer anuncio de nueva evangelización, ¿qué terreno estamos pisando? En segundo lugar, la motivación es una motivación teológica, no sociológica. Y en tercer lugar, tengo el convencimiento de que trabajando el primer anuncio pondremos en marcha procesos de conversión pastoral. Por eso ahora os quiero hablar de estas 8 necesidades del primer anuncio. La primera de ellas, la primera necesidad es la necesidad de que el primer anuncio genere estructuras en nuestra iglesia. Todo lo que es importante en nuestra iglesia genera estructuras, todo lo que es importante. Por ejemplo, la caridad es importante en la iglesia, es importante. Tú puedes hacer caridad de forma personal, espontánea, me imagino que la haréis, ¿no? Ayudáis a gente que necesita ayuda, pero ojo, en la iglesia se ha generado una estructura de caridad muy potente, llamada Cáritas, que es la más oficial, y otras, ¿no? ¿Para qué? Para que la caridad llegue lo más lejos posible, ¿no? Se genera esa estructura. O la catequesis es importante en la iglesia. Tú no podrías dar catequesis en casa, podrías hacerlo. Pero consideremos que es algo tan importante el proceso de la iniciación cristiana, de generar nuevos cristianos, que se generan procesos materiales, pedagogías, se innova, o sea, se genera una estructura de catequesis, grupos de catequistas. El primer anuncio, el primer paso que tiene que dar es generar estructura en nuestras parroquias. ¿Tú te imaginas que nuestra parroquia, UPA, UAPS o como se llame, generéis un equipo de primer anuncio que tenga la capacidad de generar un dinamismo evangelizador, que transforme vidas? O sea, eso sería tremendo. Por eso con el primer anuncio, lo primero que tenemos que superar es pensar que es algo espontáneo y personal e individual. Que eso sí que tiene que existir. O sea, tú tienes que anunciar a Jesús en tu ambiente, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida diaria. Eso lo tenemos que hacer. Pero tenemos que dar un paso más como iglesia, que es generar estructuras de primer anuncio. No que sea solamente algo personal, sino que sea algo estructural, que tenga esta capacidad. Segunda necesidad. Vamos avanzando. La segunda necesidad sería la necesidad de, la necesidad de equipar a la gente, de preparar a la gente para poder realizar este primer anuncio. Tenemos un gran problema, que es que queremos hacer primer anuncio, pero no sabemos cómo hacerlo. Y queriendo hacerlo, acabamos muchas veces haciéndolo de siempre. Os voy a poner un caso concreto. Para mí fue una conversión de mentalidad muy grande, que fue cuando pusimos en marcha un método de primer anuncio ahí en la pastoral con los universitarios en Santiago. Pusimos en marcha una cosa que se llama los cursos alfa. Y los cursos alfa descubrimos que era algo que no sabíamos hacer. Y entonces tuvieron que venir a entrenarnos, a prepararnos, a equiparnos para realizar un alfa. Y entonces el curso alfa se trata de en varias semanas convocar una cena. Un día a la semana, los martes, se convoca la cena, luego hay una charla y luego hay un debate. A lo largo de 10 semanas, con un fin de semana en el medio que se vive la experiencia del Espíritu Santo y se predica acerca del Espíritu Santo. Bueno, cuando nos hablaron de alfa, mucha de la gente que participó en aquel entrenamiento no fue capaz de descubrir el cambio de mentalidad tan potente que había en aquel método. Porque claro, nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a dar catequesis, a enseñar, a predicar, ¿no? Y alfa era algo totalmente distinto. Partía y parte de un principio pedagógico, que es el siguiente. Alfa dice, el hombre posmoderno no se hace preguntas acerca de Dios. No se las hace, es indiferente, ¿no? Es indiferente ante Dios, es apático, dirían algunos, ¿no? Algunos llaman a esta generación la generación apateísta, ¿no? Que es apática ante el tema de Dios.
¿Qué hace Alfa? Alfa no da respuestas, porque en la Iglesia muchas veces hemos dado respuestas a preguntas que nos hace la gente. Por eso no conectamos con ellos. Alfa parte de que el hombre actual es un hombre indiferente ante el tema de Dios y lo que tenemos que hacer es suscitar preguntas, que la gente se haga preguntas. Entonces de repente alguien viene a una cena Alfa, yo que sé, a la segunda cena, que se habla sobre quién es Jesús. Que venga sin plantearse quién es Jesús y salga de la cena rayando, ¿sabes? Lo de Jesús era verdad, ¿no? Me han dado ahí datos históricos, me han dicho cosas, tal. Y que de repente se vaya de la cena planteándose cosas. Claro, para poder provocar esto tienes que entrenar a un equipo y enseñarle que en la cena hay cosas más importantes que dar la respuesta adecuada en este camino de evangelización, que es tener la capacidad de escuchar, de que la gente se escuche, de que piense en voz alta, de que lo exprese y en ningún momento lo corrijas, ¿no? Es muy simpático, alguno de los moderadores de Alfa te comenta que en mi mesa un dijo claro que Jesús, no sé quién dice, hay un autor, un tal JJ Benítez, tal, que fue a Egipto, que era no sé cuánto, tal. ¿Y tú qué le dijiste? Dije, muy buena opinión, ¿qué pensáis los demás? Porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y de repente descubrimos que hay métodos que para ponerlos en marcha necesitamos aprender cómo se realiza este método. Porque si no tenemos el peligro de acabar haciendo lo de siempre. Por eso estos nuevos métodos traen nuevas maneras también de realizar esta evangelización. Y en esto fue muy profético Juan Pablo II. Recordad, cuando Juan Pablo II habla de nueva evangelización, habla de un nuevo ardor, de una nueva expresión y también de unos nuevos métodos. Y en la Iglesia del siglo XXI estamos viviendo muchos métodos nuevos. Alfa, Leipzig, Efetá, Bartimeo, yo que sé, un montón de métodos que no son movimientos, no generan una adhesión al método, sino que lo puede usar cualquiera en su parroquia, en su colegio. El método se tiene que adaptar a tu realidad pastoral. Pero esto es el primer anuncio, hay que equipar a la gente, formarla para que pueda llevar a cabo este método. Y por eso necesitamos equipar a la gente en el primer anuncio. Vamos con la tercera necesidad. Recordad, la primera, generar, decidlo conmigo, generar estructura, muy bien. La segunda necesidad es, a la gente hay que equiparla, a la gente hay que prepararla. Por eso ahora cuando quieres poner en marcha un método tienes un entrenamiento y hay que ser como muy humilde. ¿Qué me van a enseñar estos a mí, no? Como decía algún compañero, esto lo llevo diciendo yo toda la vida pero con otro nombre, yo, sí, tú ya sí. Pero escucha lo que te vengan a decir, ¿no? Ya sabemos que tú también lo haces muy bien y sabes. Pero antes se necesita la humildad suficiente para que te digan, a ver, ¿qué pistas? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Tercera necesidad. La tercera necesidad sería involucrar a toda la Iglesia. ¿Cuántos de aquí sois catequistas? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí sois sacerdotes? Claro, el sacerdocio es una vocación, los catequistas estáis vocacionados también, llamados a una misión. Sin embargo, la llamada a evangelizar es para todos. Esta es la vocación de todos. O sea, no es de un grupo selecto, sino que tiene que involucrar a toda la Iglesia en esta tarea, en la tarea del primer anuncio de la evangelización. Yo tengo que anunciar a Jesucristo, pero tú también lo tienes que anunciar, cualquier bautizado tiene que anunciar a Jesucristo. Por eso es importante involucrar a toda la Iglesia, no solo a unos cuantos. Sí que es cierto que puede dar la impresión de que ahora vivimos un momento eclesial en el cual hay unos cuantos expertos en primer anuncio, o gente que está trabajando este tema, o gente que está investigando este tema, o que se está interesando por este tema, o de repente veis parroquias que empiezan a tener cierta renovación pastoral, sacerdotes, religiosos, congregaciones. Pero ojo, esto no es el futuro. O sea, no se trata que sea cosa de unos pocos expertos en el tema, sino que el tema del primer anuncio es para toda la Iglesia. Está llamado a involucrarse a toda la Iglesia. Es cierto que puede haber, pues tú imagínate en la parroquia, en la UPA o en la UAP, puede haber un equipo de primer anuncio, como hay un equipo de liturgia o de catequesis, pero ese equipo tiene que dinamizar la acción evangelizadora en toda esa parroquia o en todo ese lugar, ¿no? Puede ser un grupito de expertos, pero tienen que lograr que todos anuncien el Evangelio, que todos participen.
Una cosa propia también de los métodos es que es muy ministerial. Por ejemplo, Alfa, que fue el del que os hablé antes, este sábado tuvimos un entrenamiento Alfa en Coruña. Les fuimos a dar un entrenamiento allí a varias parroquias que querían empezar Alfa. Y entonces les insistimos todo el tiempo, porque había gente de todas las edades. Había gente joven, gente de mediana edad, había abuelos también, gente muy mayor. Y todo el rato, desde el principio, yo le dije al equipo con el que iba a entrenar, hay que hablarles todo el rato de la ministerialidad. ¿Esto qué significa? Que todos tenéis espacio para participar en Alfa. Porque hay gente que está en mesa moderando, hay gente que va a dar la charla, hay gente que va a acoger, pero hay gente que va a rezar, porque siempre hay un equipo de intercesión en todos los métodos de primer anuncio, hay gente que va a cocinar. O sea, puedes tener cualquier edad. Dices tú, uy, a mí lo de hablar a la gente no me gusta, pero oye, yo hago unas lentejas, tal, yo qué sé, o sea, todos tienen sitio, todos tienen cabida. O mira, yo no sé cocinar, pero decoro, pues también es muy importante luego generar ambientes. Porque el tema del primer anuncio va mucho también de generar ambientes agradables de acogida, ¿no? Y es muy ministerial, hay que involucrar a toda la iglesia. Esto es muy importante. El primer anuncio genera trabajo en equipo, involucra a la iglesia. Forma parte también del primer anuncio. Vamos con la cuarta necesidad. Hacemos recordatorio, así nos acordamos de todo. Acordaos, la primera era generar, en la iglesia es necesario generar. En segundo lugar, a la gente hay que equiparla. En tercer lugar, tenemos que involucrar a toda la iglesia. Vamos con la cuarta. Una cosa que tiene el primer anuncio que yo he visto, o sea, esto no os hablo teóricamente, yo no he estudiado nada de primer anuncio, sino que simplemente llevamos unos años trabajando en el primer anuncio. Y a partir de ahí sí, pues ya reflexionamos, estudiamos y demás. Pero la cuarta necesidad es generar una nueva cultura. Una nueva cultura. Y esto lo provoca el primer anuncio. En general en la iglesia, no sé aquí en vuestra diócesis, pero lo que yo conozco, que además mando pateando la mía de arriba para abajo, de abajo para arriba, lo que veo en general es una actitud muy derrotista de la gente. Aquí seguramente sea distinto, estáis un poco mejor, ¿no? Pero en general la gente es muy derrotista. ¿Qué tal? Mal, tal, ¿qué tal? Mal. Vamos a hacer esto con los jóvenes. No, que no veñen, tal. O sea, todo el mundo está así, ¿no? Todo el mundo en general es muy derrotista. Nos hemos dado cuenta que el primer anuncio tiene la capacidad de generar una nueva cultura allí donde se pone en el centro de la acción pastoral. Os voy a poner un caso concreto. Por ejemplo, hace muchos años que en Santiago tenemos la capilla universitaria, ¿no? Que allí fue donde yo conocí a Fran, antes de él era estudiante aún, ¿no? Y en la capilla universitaria pues éramos, como todos los grupos, 4 amigos, 4 jóvenes, 5 y tal. Cuando empezamos a integrar métodos de primer anuncio, porque no sabíamos hacerlo, tuvimos que aprender, ¿no? Recuerdo alguna convivencia cuando estábamos investigando con estos temas, con el delegado anterior, que yo digo, hacíamos evangelización un poco friki, ¿no? Salíamos a la calle, hacíamos papelitos, cosas que eran frikis. Claro, cuando aprendes un método, el método te enseña a evangelizar, te ayuda a dialogar con la gente, o sea, te enseña cómo dialogar, cómo tienes que responder, no tienes que adoctrinar, tienes que funcionar como un espejo, tienes que proporcionar una experiencia, abrir el corazón. O sea, te enseña cómo realizar eso, ¿no? Y en aquel momento, cuando él vino a la capilla universitaria, éramos 4 amigos. Cuando comenzamos a poner en marcha alguna actividad de primer anuncio, lo primero que vimos es que la capilla empezaba a recibir gente nueva. Pero no porque los curas invitáramos a la gente, sino porque los jóvenes invitaban a sus amigos. Descubrimos que empezaba a haber como una especie de cultura de la invitación, que invitaban a otros. O sea, poner en marcha métodos de primer anuncio. Por eso es muy importante, la cultura no es algo que tú puedes definir, ¿no? Porque a veces definimos cuál es la cultura de nuestra diócesis, ¿no? Que a veces lo transmitimos, pues eso, la misión, valores, ¿cuál es nuestra cultura? Como congregación religiosa, ¿no? Los salesianos, ¿qué hacemos? O las hijas de la caridad, ¿qué hacemos? ¿No? Sino que la cultura normalmente es algo que hueles cuando llegas a un sitio, ¿no? La cultura es algo que se transmite, que no sostiene el papel, sino que la gente lo conoce al llegar a un lugar. ¿Cuál es nuestra cultura como iglesia? Bueno, pues en este caso sí que hemos descubierto que el primer anuncio tiene esa capacidad de transformar nuestra cultura.
Claro, el paradigma ha cambiado muchísimo. Jesús decía que el pastor tenía 99 ovejas y se le iba una sola. Dejaba las 99 y se iba en busca de la que había perdido, ¿no? Sin embargo, ahora nuestro paradigma es el contrario. Tenemos una oveja, ya se la engordamos, la sobrealimentamos, la sobreprotegemos, tal. ¿Cuántas veces tuve que pelear con algún compañero cura? Porque no, mis jóvenes no van a ir a las cosas de la diócesis. Yo digo, ¿qué tienes? ¿Miedo de perderlos? ¿O qué? ¿Lo estás ahí engordando, mancebando, para que no crezca, para que engorde, ¿no? Porque nos da miedo. O sea, y la que tenemos, la sobreprotegemos, la alimentamos. Mientras que las 99 mueren de hambre. Por eso esta nueva cultura requiere también este cambio de paradigma. A esa que tenemos que dar un ambiente necesario para que pueda salir afuera y atraer a las demás. Y el primer anuncio genera esta nueva cultura de evangelización, de cambio, de renovación pastoral. Tiene la fuerza el primer anuncio de realizar esto. Vamos con la quinta. Recordamos todos, lo primero, tenemos que generar. Segundo, a la gente la tenemos que. En tercer lugar, ya no me acuerdo yo. En tercer lugar, sí que la tengo aquí apuntada. En tercer lugar, a toda la iglesia que hay que hacer, hay que. Y en cuarto lugar, cuando ponemos el primer anuncio en el centro, se genera una nueva cultura. Esto es muy importante. Vamos con la quinta. La quinta es, en la iglesia, el primer anuncio tiene una gran necesidad, que es la necesidad de cambiar prioridades. Prioridades, ¿no? A veces nuestras prioridades vienen marcadas por lo más urgente, no por lo importante, sino por las cosas más urgentes. En este sentido, es como muy importante obedecer o hacerle caso a lo que dice el Papa. El Papa llega a expresar, en Evangelii Gaudium, en el número 164, llega a expresar esto. Si situamos el primer anuncio en el centro de nuestra acción pastoral, eso nos puede llevar a un proceso de renovación eclesial, de renovación pastoral, si situamos el primer anuncio. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? ¿A qué lo dedicamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades como iglesia? ¿Nuestra prioridad es cuidar la iglesia o nuestra prioridad es que el mundo conozca a Jesucristo? ¿Cuál es nuestra prioridad? El primer anuncio, ¿os acordáis de aquella jerarquía de verdades que hablaba Benedicto XVI? Va al centro, a la verdad más importante, que es Jesucristo te ama, ha muerto por ti. Y esto es lo primero que tenemos que predicar, esta es nuestra prioridad. Por eso cuando hablamos del primer anuncio, hablamos también de que el primer anuncio tiene la capacidad a nosotros de refrescarnos, o sea, de cambiarnos. El Papa Francisco, en esa carta Evangelii Gaudium, no habla solamente de encontrarte con Cristo, sino de renovar ese encuentro con Cristo, que te ama, que ha muerto por ti, que ha dado su vida por ti. Por eso es necesario, cuando situamos el primer anuncio, que cambien nuestras prioridades pastorales. Las prioridades, ¿por qué se ven marcadas? Pues mira, es tan fácil como preguntarle a alguien a qué dedica su tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo en la iglesia? Si le preguntáis a un párroco, ¿a qué dedicas tu tiempo? Tu tiempo más de más calidad. Y ahí ves cuáles son nuestras prioridades pastorales. Este sería el quinto punto, la necesidad de cambiar nuestras prioridades pastorales. Y es muy importante en estas prioridades dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está llamando a esta nueva ola de evangelización. Y es necesario subirnos en ella, ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Bueno, seguimos avanzando, vamos a la séptima. Recordamos las anteriores. Acordaos, la primera es necesario generar. La segunda, la gente hay que. En tercer lugar, es necesario toda la iglesia. En cuarto lugar, hay que generar. El primer anuncio genera una nueva. Muy bien, os vais aprendiendo todo. Y en quinto lugar, tenemos que cambiarlas. Porque el primer anuncio va al centro, al anuncio central. El centro es el primer anuncio. Vamos con la sexta. La sexta es un poco delicada, que pensé, ¿la pongo o no la pongo? A ver qué hago. Y dije, venga, la voy a poner. La voy a poner porque es como, vamos a poner esta, ¿no? No sé qué os dice esa imagen, pero con esa imagen yo quise expresar que en el primer anuncio necesitamos,
necesitamos invertir en medios, en personas, en dinero, el primer anuncio. ¿Dónde ponemos el dinero de nuestra iglesia? ¿En qué lo invertimos normalmente? Pues diréis, en la conservación, tenemos mucho patrimonio, o en el mantenimiento, o en el sostenimiento de la gente que trabaja para la iglesia. O cuando alguien tiene dinero lo invierte, pues no sé, en alguna prioridad pastoral. Yo a veces tengo mucha envidia cuando veo, por ejemplo, claro, es que es muy fuerte, por ejemplo, el tema de Cáritas es que funciona muy bien. Yo cuando veo en mi diócesis, cuando voy con ellos, organizamos así alguna cosa de voluntariado, tienen medios, edificios, gente contratada, tal, y yo a veces digo, tío, si yo pudiera contratar jóvenes para evangelizar, para llevar adelante proyectos de evangelización, pero lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo digo, bueno, es que sería la bomba. O sea, si pudiéramos invertir de verdad medios, dinero, es que además se van suscitando jóvenes o adultos que se podrían dedicar a la evangelización, al primer anuncio. No al primer anuncio de una forma espontánea, sino de una forma estructurada, generar estructuras fuertes. Y para ello sería necesario invertir dinero, medios, personas. O sea, ¿de verdad queremos renovar nuestra iglesia? Pues a lo mejor hay que invertir en esta renovación eclesial. Necesitamos formar gente, despertar su bautismo a la evangelización y luego sostener esa misión, poder hacerlo. A veces me da mucha envidia, ¿no? Lo digo como con envidia, no lo veáis mal, ¿no? Nosotros hemos hecho así algún proyecto muy sencillo, pues eso, le hemos llamado Evangelizario. Pues es un año completo, vamos a liberar a un joven, 2, 4, en algún momento tuvimos, que se pudieran dedicar un curso entero a la evangelización, ¿no? Al terminar los estudios y tal, pues a través de los proyectos y actividades que tenemos en pastoral juvenil, pastoral universitaria y demás. Claro, tú ves el impacto que tienen esos jóvenes en la vida de otros jóvenes cuando van a un colegio, a una catequesis, a una convivencia, que nosotros ya no lo tenemos, no tenemos ese impacto, ¿no? Y ellos que tienen la capacidad de impactar la vida de otros, a mí me da una envidia tremenda. ¿Te imaginas lo que sería eso? Que pudiéramos poner también nuestros mejores medios en la evangelización, para que pudiéramos evangelizar. Bueno, y vamos ya con el penúltimo. Lo repetimos todos al final, ¿vale? Este sería la necesidad de invertir en medios, personas y dinero. El penúltimo. ¿Cuántos de aquí sois del Madrid? Bastantes del Madrid, ¿no? Bueno, la cosa este año está así, ¿no? Después de la Supercopa está siendo un poco duro, ¿no? ¿Por qué os traigo el campo de fútbol? Porque hay la necesidad en el primer anuncio de ser estratégicos. A veces pecamos de que la iglesia, nuestra pastoral, adolece de que no tenemos ideas. Por eso al final hacemos siempre lo mismo. Porque no tenemos ideas, no hay novedad, no hay... Y en esto tenemos que ser como los japos, como los japoneses. Hay que salir, hay que conocer, ¿no? Como dice Benito, un cura de Vigo, dice, hay que salir do cortello, ¿no? Salir do cortello y ir máis salón, ¿no? Dice siempre Benito. Es muy importante salir do cortello y ver lo que están haciendo en otros países del mundo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los viajes cuando fuimos a Estados Unidos o a Londres a la conferencia de Alfa o a Francia. O sea, conoces cómo funcionan otras iglesias, ¿no? Cómo su manera de trabajar, qué cosas han implementado. Te hablan también de éxitos, de fracasos, lo que va bien, lo que va mal. Hay cosas que cuadran en nuestra cultura, hay cosas que no. Pero eso te abre unos horizontes que quedándote en el cortello no... Es muy limitado, claro, nuestro campo. Por eso es necesario abrir estos horizontes. Cuando hablo de ser estratégicos, hablo también de que el tema del primer anuncio lleva detrás ya un cierto recorrido. Y además de parroquias, diócesis, proyectos, se han puesto en marcha cursos, cosas del primer anuncio. Hace unos años, la Universidad Católica de Valencia, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, hizo un estudio sobre parroquias renovadas. Pero un estudio además muy pretencioso, porque era un estudio interdisciplinar. En este estudio, lo que hicieron durante meses fue reunir a unos cuantos expertos pastorales para poder, entre ellos, entresacar como 50 rasgos de una parroquia renovada. A ver, ¿por qué podemos decir que esta parroquia es renovada?
¿Por qué viene mucha gente? ¿Por qué viene poca? Eso es un rasgo de una parroquia renovada. Porque la gente se implica, porque no, porque surgen ministerios, porque hay vocaciones. ¿Cuáles son los rasgos de una parroquia renovada? Durante meses estuvieron trabajando para realizar este baremo. Cuando ya lo tuvieron, la Universidad Católica de Valencia lo trasladaron a muchas parroquias de España que iban oyendo que eran renovadas, parroquias renovadas, ¿no? Bueno, de todo este barrido al final se quedaron como unas 70. Y de las 70 hicieron un estudio en las 70 parroquias y sacaron conclusiones. ¿Sabéis cuál es una de las conclusiones más llamativas? Una de las conclusiones más llamativas es que casi todas las parroquias, el 93%, excepto una, habían iniciado su proceso de renovación pastoral. ¿Sabéis cómo? O sea, todas menos una, introduciendo métodos de primer anuncio. O sea, era algo probado. O sea, porque ¿cómo iniciasteis vuestra renovación pastoral? Pues nosotros hemos puesto en marcha esto, o nosotros hemos puesto en marcha esto. Y de todas, la única que no había iniciado así era una parroquia muy social del barrio de Vallecas, en Madrid, San Ramón Nonato, que había empezado a través de la pastoral social, pero con un cura súper creativo, o sea, que había hecho cosas, pero creativas no lo siguiente, que eso no todos estamos preparados, ¿no?, para ser tan creativos. Pero el resto, todas, habían iniciado su proceso de renovación pastoral introduciendo nuevos métodos de primer anuncio. Por eso yo creo que los métodos son ahora mismo un regalo estratégico para comenzar esta renovación pastoral. Puede ser por donde empecemos. Un método no solamente es poner en marcha un método, sino que un método tiene la capacidad de transformar a las personas que lo hacen. Tiene la capacidad de transformar también mentalidades, estos métodos de primer anuncio. Necesidad de ser estratégicos y aprender. Esto es como muy importante, esta necesidad de ser estratégicos. Y vamos con la última, octava necesidad, y con esta termino y luego ya recordamos todas, ¿vale? A ver si sois capaces. La última sería, y esto es muy importante, esto es el calendario, esto está en el tablón de cualquier parroquia. Puse en Google, tablón parroquial, salió esto de primero y lo pegué, ¿no? En vuestra parroquia todos tenéis tablón parroquial, ¿verdad? Y en el tablón parroquial aparece lo que hacemos en la parroquia, o lo que ofrece el párroco, ¿no? Misas, despacho parroquial, sacramento de la confesión, catequesis, todo lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué pongo el cartel de la parroquia? Porque es muy importante que el primer anuncio forme parte de nuestra pastoral ordinaria. Que no sea algo extraordinario, sino que forme parte de lo ordinario. ¿Tú te imaginas que en nuestras parroquias aparezca también ahí actividades de primer anuncio para los alejados? Que en la parroquia comencemos a pensar en los que no vienen. Diseñemos actividades para ellos. Sintamos el deseo de que conozcan a Jesucristo. ¿Tú te imaginas que esto aparezca en la parroquia, en todas las parroquias? Claro, porque lo que aparece normalmente en las parroquias son actividades de consumo interno, mayormente sacramentales y vinculadas a los sacramentos, ¿no?, como la catequesis. Pero tú te imaginas que tengamos la capacidad de que forme parte de nuestra pastoral más ordinaria, que no sea algo extraordinario, sino que sea algo normal, el poder evangelizar. Claro, este paso vendría a ser ya como el último paso en la implementación del primer anuncio, la última necesidad. Si llegamos a esto, llega ya la parusía. Bueno, no, pero sería ya como el paso de los últimos que dan. ¿Te imaginas que eso fuera a acabar? Que todas las parroquias hubieran implementado un método, el que quiera, o una actividad que ellos inventen y que funcione, lo que sea, pero que sea pensando en los alejados, en los que no vienen, en los que no conocen. Porque además tenemos la seguridad de que están sedientos de Dios, a veces sin expresarlo. Por eso es muy importante que el primer anuncio pase a formar parte de nuestra pastoral ordinaria. Cuando hablo de esto me encuentro siempre, en general, no sé aquí en este auditorio, pero me encuentro siempre, en general, pues lo confieso. La mayor parte de la gente me dice, Javi, eso tú sí, pero yo no. Y me hacen así. Dicen, eso es una quimera, tal, nosotros ya lo hacemos, en general. Pero mira, gracias a Dios, en estos años que llevamos probando con el tema del primer anuncio, el año pasado fue el primer año que de repente se empezó a multiplicar en la diócesis
y a implementar uno de los métodos, además de una forma muy bonita. Es un método de trabajo con adolescentes que se llama Lifting, y de repente este método, que es lo más parecido a la catequesis, pero no es catequesis convencional, porque es muy experiencial, sobre todo genera muchos vínculos entre los chicos y acaba trayendo a otros que no vienen inicialmente. Esta multiplicación se dio de una forma muy bonita porque de repente no lo hacía solo una parroquia, sino que se juntaban varias parroquias para hacerlo. Nosotros durante años insistiendo, nos tenemos que juntar para hacer actividades juntos y tal. Bueno, vieron este proyecto y de repente se lanzaron y empezaron a hacerlo juntos. Parroquias en zonas rurales, en zonas urbanas. Y para nosotros fue un momento de decir, mira, pues al final, pues empieza la cosa a multiplicarse. Ay, después de 10 años ahí peleando con este tema, ¿no? Y vemos cómo sí que se puede hacer realidad. Y ni siquiera necesitas tener a los mejores monitores, No, necesitas tener a gente encendida que quiera anunciar a Jesús. Y se puede llevar a cabo, ¿no? Por eso, el último paso, la octava necesidad sería que forme parte de nuestra pastoral ordinaria. Que el anunciar a Jesucristo, no solo de forma espontánea, sino como iglesia, que sea algo totalmente ordinario en nuestra pastoral. Bueno, vamos a recordar todos, ¿vale? Y así os voy pasando uno a uno. Acordaos, la primera necesidad, hay que generar. La segunda necesidad, necesitamos equipar a la gente, hay que formarla. Tercera, a toda la iglesia hay que. Cuarta, el primer anuncio genera una nueva. Quinto, tenemos que cambiar nuestras. Y aquí se quiere hacer una cosa, que es invertir en medios, personas, dinero. Yo creo que eso es fundamental en nuestra iglesia en este momento. Apostar por el primer anuncio. La séptima, la necesidad de ser, como Carleto, estratégicos. Y la octava y última, que esto será ya la pausía al final, será cuando el primer anuncio forme parte de nuestra pastoral, que sí que puede formar parte y tiene que formar parte. Luego veremos ya cuál es la segunda parte, cómo discipular a esa gente, ¿no? Cómo, pues lo que conocemos nosotros, ¿no? Desde los primeros siglos, luego realizar y renovar esos catecumenados, ¿no? Para que sean cristianos, para que se hagan cristianos de verdad, ¿no? Bueno, eso ya vendrá después, ¿no? Pero hay que empezar a salir y evangelizar, no solo cuidar a la oveja que tenemos. Bueno, pues después de esto, muchas gracias por la atención y doy la palabra a don Francisco. Pues le damos las gracias a don Javier por esta excelente ponencia. Creo que nos queda clara la respuesta, que el primer anuncio no es una moda, sino que es una realidad y una necesidad en nuestra Iglesia universal y también en nuestra Iglesia diocesana. Así que lo que tenemos es que formarnos y ponernos manos a la obra. Pues muchas gracias a todos también por su presencia. Recordarles que mañana nuevamente a las 8 de la tarde tendremos la ponencia de Monseñor García Cariñanos, Reavivar la esperanza en medio de la sociedad actual, pero mañana comenzaremos un poco antes, a las 8 menos cuarto, tendremos aquí la presentación del número 28 de la revista Audiencia a cargo de su director, don José Manuel Salgado Pérez. Así que mañana todos a las 8 menos cuarto, aquí puntuales para comenzar. Pues muy buenas noches a todos y muchas gracias.